Vamos a mirar hoy la segunda parte de Justificados por la Fe. La semana pasada miramos la primera parte, cómo el Señor cumplió todas las promesas, cómo el Señor cumplió todo lo que el Señor cumplió la ley al pie de la letra, y el Señor Jesucristo también cumplió las demandas que la ley exigía. Vamos a ver Romanos capítulo 3 del 25 en adelante. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Hasta ahí vamos a dejarlo ahorita. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, Padre, te pido que tú tomes el control, Señor, de esta predicación, Señor. Si tu Espíritu Santo, Señor, no nos habla a nuestro corazón, Señor, si tu Espíritu Santo no nos revela tu palabra, Señor, como tiene que ser revelada, Señor, Padre, si tu Espíritu Santo no habla a nuestra mente, Señor, no podríamos entender, Señor, tu palabra. Simplemente serían palabras. Pero tu palabra tiene poder, tiene un efecto, Señor, porque va tu Espíritu Santo respaldándola, Señor, y tu Espíritu Santo quien la inspiró, Señor, para una razón y para un propósito, Señor, para enseñarnos de ti, Cristo, y para aprender a ser como tú, Señor, para enseñarnos, Señor, el camino al Padre, y para enseñarnos, Señor, el único evangelio que salva, que restaura y que nos lleva a tu presencia, Señor, y que hemos sido justificados, Padre, por tu sangre preciosa, Señor. Por eso es que necesitamos, Señor, ahorita el Espíritu Santo y todos los días de nuestra vida, Señor, para que, Señor, sea tu Espíritu Santo quien nos revele, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y ponga en nosotros, en nuestra mente, la convicción, Señor, de seguirte todos los días de nuestra vida, Padre. Te pido que ayudes, Señor, a mi garganta, Padre, para que pueda hablar, Señor, la palabra, Señor, que me has encomendado, Señor, y ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor, que no me desvíe a la izquierda ni a la derecha, Señor, sino que tu palabra, Señor, sea expuesta fielmente, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Dios, Cristo, es el justo y el que justifica. Como lo miramos en el versículo 26, 25, que Él es el justo y Él es el que justifica. Vamos a ver a través de estos pasajes cómo es que el Evangelio de Cristo satisface a los pecadores. La semana pasada miramos que solamente a través de Cristo podríamos entrar al trono de gracia. Cristo fue el único que pudo resolver la situación o el dilema que el hombre tiene con Dios. El dilema más grande que el hombre tiene con Dios es que el hombre no puede alcanzar el estándar que Dios exige. La ley exige santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La ley exige sed santos, porque yo soy santo, dice su palabra. La ley exige sed perfectos, porque vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Es lo que la ley exige. La ley exige justicia completa. La ley exige santidad completa. La ley exige bondad completa. Y recordando al joven rico que se acercó a Cristo y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Este joven, con la mentalidad que él había cumplido los mandamientos al pie de la letra, estaba descansando en su religiosidad, estaba descansando que él había cumplido la ley hasta donde se le ha enseñado, que él lo había seguido desde niño, había sido estudioso de la ley. Entonces él conocía la ley, porque cuando Cristo le dijo sobre los mandamientos, le dijo: Señor, eso yo lo he hecho desde pequeño. Desde pequeño yo crecí en la ley, desde pequeño yo fui enseñado en la ley, y aprendí a obedecer la ley. Desde pequeño lo he cumplido. El joven al verse descansado en la ley, con toda la autoridad que moralmente él tenía, dijo: yo he cumplido la ley desde el principio. Pero cuando Cristo le respondió y lo confrontó y diciéndole:
no lo has cumplido completamente. ¿Por qué? Porque te voy a demostrar lo que hay en tu corazón. Bueno, si quieres seguirme, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué es lo que había en el corazón del varón, de ese joven? Había en el corazón, su corazón estaba tan idolatrado en lo que tenía, que se entristeció, dice la Biblia, y se fue triste porque tenía muchos bienes. Entonces, Cristo le contestó a esta persona, o este varón, o este joven, que no por cumplir la ley va a ser justificado, porque las demandas de la ley exterior de que los fariseos enseñaban solamente los ponían en un acto religioso, sacramentalista. Solamente una rutina religiosa de cada 8 días o de todos los días, en la que ellos cumplían algunas obras que la ley exigía. Pero su corazón seguía siendo impío. Y su corazón no estaba siendo transformado por la verdadera palabra, por la verdadera ley que es en Cristo Jesús. Entonces Cristo demostró que la ley no podía salvar al hombre. Y Pablo lo reafirma en Romanos capítulo 3, que la ley no puede salvar al hombre. Pero entonces nosotros venimos y Cristo es el que satisface al pecador. Y lo que miramos la semana pasada, cómo es que Jesucristo es el único capaz de tomar la mano de Dios por un lado y tomar la mano del hombre por otro lado, porque no hay otro mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo es el único mediador. Y es el único que nos puede llevar al Padre. Por eso dice, y Él mismo lo dijo y lo reafirmó: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El Evangelio satisface a los pecadores, justifica a los pecadores. Y esto precisamente, como yo le digo, fue lo que miramos la semana pasada. El pecador solo puede encontrar satisfacción en el Evangelio de Cristo. Ahora, si usted voltea su Biblia en Job capítulo 9, versículo 2. Job capítulo 9, versículo 2 dice: ciertamente ya sé que es así. ¿Y cómo se justificará el impío? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Y esa es la pregunta que Job, en su tribulación y en su angustia, se presentó delante de Dios y se preguntó a sí mismo: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo podemos estar nosotros bien con Dios? ¿Cómo podemos ser justificados? Y él mismo se responde en el capítulo 2, versículo 20. Si yo me justificara, dice la Biblia, me condenaría mi boca. Y si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Porque sabe que Job se había dado cuenta que no hay hombre perfecto y no hay forma de justificarse delante de Dios. Esto me haría mentiroso. Esto me haría un farsante, esto me haría un hipócrita. Si yo tratara de justificarme, me condenaría yo solo. Nadie tiene la fórmula de estar bien con Dios, aunque mucha gente piensa que la tiene. Nadie tiene la fórmula, y a pesar de que el infierno está lleno de miles y millones de personas que han tratado de conseguir una fórmula extra, aparte de Cristo, sin embargo nunca nadie la ha conseguido. La historia nos enseña desde Adán, desde Caín, desde los tiempos de la creación, cómo el hombre ha tratado de conseguir fórmulas diferentes para estar bien con Dios y no lo ha conseguido. Por eso que el hombre ha creado religiones, 1 y 1000 religiones. Por eso que el hombre ha creado filosofías, 1 y 1000 corrientes filosóficas. Por eso que el hombre ha creado, se ha caído en la ignorancia o en decir: no es cierto, yo no creo en Dios, no existe Dios, no existe creador. Por lo tanto, niegan un creador, niegan un cielo, niegan un infierno y niegan que necesitan una salvación. Y ahí se justifican. Como vimos la semana pasada, la ley no justifica. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley.
Y Filipenses 3:9 lo repite. De hecho, hermano, la ley lo único que provoca es ira. En Romanos 4:15 dice que la ley produce ira. ¿Cómo es que la ley produce ira? Porque la ley te hace consciente de tu condición. Y como te hace consciente de tu condición, sabes cómo estás con Dios. Y Dios se aira con el injusto todos los días. Está airado. Las obras no justifican. El legalismo no justifica. No porque las mujeres se visten de largo, con el cuello estacado, porque los hombres siempre usan corbata. O por la forma como yo me expreso. O como la gente legalista hace extremos legalistas, tratando de hacer serie de ritualismos para ver si consiguen o ser justificados. El legalismo no justifica, la ignorancia incluso no justifica. Eso lo miramos en Romanos. El hombre ha creado una infinidad de religiones para tratar de estar bien con Dios. Y de pasada les comento que solamente existen dos religiones en el mundo. Número uno, la creada por Dios, que es la fe en la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la única religión que salva. Y la segunda religión es la que el hombre ha creado. Y eso viene en diferentes nombres, musulmanes, budistas, miles de religiones que el hombre ha creado para tratar de agraciarse con Dios. La Biblia dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esa es la condición del hombre delante de Dios. Todas las obras o todas las religiones que el hombre ha tratado de levantar y ha levantado son como trapos de inmundicia. Es que no hay forma que el hombre se pueda justificar con Dios. La única justicia que puede justificar al hombre no es la que nace del hombre, es la que nace de Dios. La única justicia que me puede justificar a mí no es la que yo crea, no es la que tú creaste, sino la que Dios creó. Y eso fue en su Hijo Jesucristo. Es la única justicia que puede justificarme. Por eso es que el Evangelio satisface al pecador. El hombre no tiene la capacidad de crear su propia justicia. Cristo fue el Cordero sin mancha, sin defecto, completamente santo y justo. Él vivió la vida justa que tú y yo no podíamos vivir. Él sufrió la muerte que tú y yo merecíamos. Y Él resucitó y venció la muerte que tú y yo nunca podríamos vencer. 1 Corintios 5:21 dice, el cual Él no conoció pecado por nosotros. El cual Él no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. El hombre desde que nace, hermano, esta es una triste realidad. El hombre desde que nace ya condenado. Por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No venimos a la tierra a ver cómo nos portamos, para ver qué tan buen ciudadanos somos, para ver qué tantas buenas obras hacemos, para ser calificados al final del tiempo y decir, bueno, tú hiciste más obras buenas que malas, tienes chance de entrar al paraíso. Así como las religiones nos han enseñado, bueno, de acuerdo a cómo te portes en la tierra, es que Pedro, que es el dueño de las puertas del cielo, es el que te va a dar entrada o te va a rechazar. Así no funciona, hermano. Nosotros, como dice David, en pecado he sido concebido. Las cosas funcionan que desde que nacimos, ya nacimos perdidos y condenados. Ya no hay nada que podamos hacer en la vida para remediar nuestra condición. ¿Por qué el hombre no puede morir para salvarse a sí mismo? Hermano, hasta que cuando uno nace, mientras al niño no se le despierte su inocencia,
Pero cuando la inocencia es despertada, entonces somos condenados, porque hay convicción de pecado y sabemos la condición en la que estamos. El hombre nace ya condenado por el pecado original. Este mundo y todos los niños que nacen, hermano, todos los que nacen ahora, mientras sean niños, pues gloria a Dios, ¿verdad? Si Dios no se los lleva antes, hay una esperanza para esos niños, pero cuando van creciendo y a la medida que van creciendo van mirando la realidad y su conciencia va siendo despertada y su inocencia va siendo transformada, no en más inocencia, sino en maldad. Entonces su camino ya es camino de perdición. Prácticamente el mundo nace perdido. Corazón, Cristo dijo: oh Dios, porque de tal manera amó Dios a este mundo, porque el mundo está perdido. Nacemos perdidos. Un niño en su inocencia puede ser salvo por su inocencia, pero una vez que su inocencia es despertada a los 6, 7, 10, 12 años, 15 años, no sé, entonces tiene responsabilidad de él mismo ante Dios. Y créame, no se puede justificar por ninguna forma. No hay justificación. ¿Por qué el hombre no se puede justificar a sí mismo o salvarse a sí mismo? Número uno, porque no somos perfectos. Porque el hombre está unido y sujeto al pecado y a Satanás. Porque nuestra sangre está contaminada con el pecado original. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y de hecho lo que leímos hace 2, 3 semanas, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Porque ya todos estamos bajo juicio. Porque ya hemos sido condenados, dice Juan 3:18. Hermano, la humanidad entera, el mundo entero ya ha sido condenado. Aunque vivan la vida que llevan, pero ya han sido condenados. Y Cristo vino a rescatarnos de esa condenación que el hombre ya ha sido condenado. Y es de gloria a Dios que tú y yo somos escogidos y hemos sido rescatados de ese mundo que ya ha sido condenado. Desde que nace un niño, si es que Dios no se lo lleva antes de que se despierte su inocencia, va camino a la condenación. La justicia del hombre jamás podrá compararse con la justicia de Dios. Cristo tiene la capacidad eterna e infinita y por eso pudo pagar el pecado completo por toda la humanidad. Por cada pecado cometido de cada persona en toda la historia de la humanidad. El hombre ni con una condenación eterna podría pagar su propio pecado. Porque un Dios eterno, pero un Dios eterno hecho hombre pudo pagar el pecado de toda la humanidad en todos los tiempos. La condenación es eterna porque ofendemos a un Dios eterno, pero la justificación es eterna porque creemos en un Cristo que murió y es eterno, resucitó. Así es como Cristo satisface, hermano, y lo miramos parte de la semana pasada, la necesidad del pecador. Así es como Cristo satisfació nuestra necesidad. Porque no podíamos presentarnos. Una de las peores y malas noticias que podamos recibir nosotros es que tenemos un Dios bueno, justo y santo. Y es la peor noticia porque nosotros no somos ni buenos, ni justos, ni santos. Y no podemos, no estamos a la capacidad que Dios exige y que la ley exigía. Pero Cristo sí lo hizo por nosotros. Cristo vivió la vida santa que tú y yo nunca podríamos vivir. Y su vida santa fue imputada a nosotros a través de la fe en Él. Cristo satisface tu necesidad, mi necesidad, la necesidad del pecador. Es el único que puede satisfacer. Y también Cristo, seguimos el mismo versículo, como el justo, Él es el justo y el que justifica. El Evangelio, hermano, satisface a Dios.
Versículo 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cómo es que el Evangelio o cómo es que Cristo satisface a Dios? Comencemos con un par de preguntas. ¿Quién es el juez de la humanidad? ¿Ante quién nos presentaremos delante de su trono algún día? Nos presentaremos delante del trono de Dios Altísimo para ser juzgados. Dios es el juez de la tierra. En Salmos 45:6, 97:2, Isaías 9:7 habla que Dios es el juez de todo el mundo. Para que su justicia fuera satisfecha, habría que ser una serie de requisitos que Él mismo puso. Dios puso una serie de requisitos para que su justicia sea satisfecha. En Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En Levíticos 4:32 se tenía que entregar un cordero sin defecto, sin mancha, un cordero sin ningún defecto. Por lo tanto, la sangre de ese cordero era una sangre pura, sin defecto. Y esa sangre que tenía que ser derramada, tenía que ser de alguien puro y sin defecto. Y el hombre, como no es puro y tiene defecto, su sangre no vale para poder redimir ni siquiera sus propios pecados. Alguien dijo, ¿por qué yo no puedo morir por mis propios pecados? Porque tu sangre no es pura y estás lleno de defectos. No eres perfecto como la ley lo exige. Dios exigió perfección completa. Y aunque un cordero no tenía perfección completa, pero era una sombra del Cristo que había de venir, que era el único perfecto y santo que podía satisfacer a Dios o las exigencias de Dios. Ningún ángel podía actuar como redentor del hombre porque no satisfacía las demandas de justicia. Los ángeles creados, hermanos, si Satanás tentó a Jesús y Jesús venció la tentación a través de la palabra, si Dios hubiese mandado un ángel cualquiera que sea, hermano, créame que no hubiera resistido la tentación de Satanás. Y el ángel, como es un ser creado, jamás podría satisfacer las demandas de Dios. Tenía que ser alguien más poderoso que Satanás. Tenía que ser completamente demandado en santidad y tenía que tener la capacidad, hermano, de cargar con los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. ¿Quién es el único que podría hacer eso? Si los ángeles no podían, ni Gabriel, ni el arcángel Miguel, ni cualquier otro ser creado tenían la capacidad de cumplir con la justicia y con las demandas que Dios exigía. El único que podía hacer eso, ¿sabe quién? Era Él mismo. Con razón Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su propio Hijo. No hay nada, ni nadie, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni fuera de la tierra, que podría cumplir con las demandas que Dios exigía. Versículo 25 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, parte del 24 y parte del 25, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Quién lo puso? Dios. Y la palabra propiciación aquí significa apaciguar, aplacar, satisfacer. Y así es como así es como Cristo satisfizo a Dios. Porque era la única persona que podría
aplacar la ira de Dios. Él es el único personaje en toda la creación y fuera de la creación que podría satisfacer las exigencias de Dios. Dios mismo entregó a su propio Hijo para satisfacer sus propias demandas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, porque su Hijo era el único que podía satisfacer las demandas que ya mencioné. Romanos 8:22, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por qué? Por todos nosotros. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Filipenses 2:6-7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La muerte de Cristo, hermano, declara la justicia de Dios, declara su gracia y su misericordia, declara la consistencia de Dios, que Él es constante en su promesa, pero también confirma la ley exigida por Dios. Cuando miras el Evangelio, te das cuenta que no puedes romper la ley de Dios sin activar el juicio de Dios. Una de dos: o el juicio cae sobre ti, o el juicio cae sobre Cristo. Tiene que caer el juicio sobre alguien. Por el pecado que ya cometimos, alguien tiene que ser juzgado. ¿Y quién cree que fue juzgado por nosotros ya? Cristo Jesús. Hermano, cuando Él estaba en el Getsemaní, cuando estaba Él ahí sudando como grandes gotas de sangre, cuando la gente decía, yo creo que Jesús se estaba desanimando porque ya sabía el viacrucis que estaba a punto de pasar, los látigos, la cruz, el tormento, el sacrificio, la lanza en su costado. La gente pensaba, yo creo que Jesús como que se estaba arrepintiendo de todo el viacrucis que iba a pasar. Hermano, yo pienso que no es que Cristo se estaba arrepintiendo del viacrucis, más bien es que Él estaba dispuesto a cargar el pecado. Y su naturaleza, hermano, santa y pura, ¿cómo es posible que alguien tan santo y tan puro iba a verse involucrado en tanta maldad? ¿Cómo es que su santidad, su justicia, hermano, su limpieza y su pureza iba a ser manchado por los pecados que yo cometí? Cuando Cristo dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. No era el sacrificio, no era que iba a ser torturado, no. Es que Él iba a ser contaminado con mis pecados. Es que no lo podemos entender. Nuestros pecados contaminaron la santidad de Cristo. Nuestros pecados lo llevan. Por eso que cuando Cristo estaba en la cruz, que le dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios miró los pecados de todos nosotros en su Hijo. ¿Y sabe qué? Era necesario, porque la naturaleza santa de Dios ni siquiera le pudieron permitir ver a Jesús con nuestros pecados. Lo abandonó porque estaba siendo completamente muerto como un pecador. Por mis pecados y por los tuyos. Y al ver Dios a su Hijo tan santo, tan limpio, tan puro, siendo enlodado y manchado de tanta inmundicia de los hombres, se da cuenta que
Jesús en el Getsemaní no le estaba corriendo al sacrificio en la cruz, sino que él estaba diciendo, ¿cómo es posible que mi naturaleza santa, pura, se va a ver involucrado en tanta inmundicia? Fue el único, hermano, que pudo satisfacer las demandas de Dios, porque Él es el justo y solamente su justicia pudo justificarnos. Esa es la ley y la demanda que Dios exigía para que su justicia, para que su ira fuese satisfecha. No podía, hermano, ni toda la eternidad en el infierno podrían satisfacer la ira de Dios. Por eso es que la gente será condenada en el infierno eternamente y para siempre, porque no solamente pagarán por sus pecados que ya cometieron en la tierra, sino que donde no hay Dios, donde no hay Espíritu Santo, no hay remordimiento, y sus maldades y sus pecados serán 1000 y 1000 y 1000. Y la gente blasfemará e insultará y pecará más en el infierno por su dolor y por su condición. Entonces, todos los días pecarán, por lo tanto, todos los días eternamente estarán ahí, pagando las consecuencias de rechazar a Cristo. Por eso es que ni el hombre en el infierno, eternamente y para siempre, pueden satisfacer la ira de Dios, y mucho menos conseguir justicia delante de Dios. Se da cuenta que Cristo fue el único que pudo satisfacer las demandas que el mismo Dios puso, porque Él es el justo y el que justifica. Con la mira de manifestar, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 27, ¿dónde está pues, hermano? ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Por qué te jactas? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Una vez más, Pablo, como en Efesios, dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, no es por la religión o por la apariencia. No, es solamente por fe, porque el justo por la fe vivirá. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego pues, ¿la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. Aquí está lo que es la fe y lo que hace la fe en Cristo Jesús. Termina diciendo, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa eso? Hermano, es fácil decirle a una persona, ¿crees en Cristo? Sí, creo en Cristo. Bueno, haz una oración del pecador como comúnmente se ha predicado. Repite esta oración conmigo. Señor, me arrepiento de mi pecado. Amén. Eres salvo. Hay fiesta en el cielo. Gloria a Dios. Esa persona jamás la vuelves a ver en la iglesia. Jamás tuvo frutos de verdadero arrepentimiento. Y ni siquiera supo qué significa arrepentimiento. Hermano, cuando nosotros confirmamos la ley a través de la fe, es que nosotros caminamos en el camino que Cristo puso de antemano para nosotros, para que anduviésemos en ellos. Hay gente que predica o predicadores que predican, sí, estamos bajo la gracia, la ley ya no sirve, la ley ya no importa, la ley ya queda anulada, ya estamos bajo la gracia, no tenemos que hacer nada. No,
Hermano, la ley exige comportamiento y exige santidad. Y el hombre no puede vivir en esa santidad que la ley exige, pero Dios sí pudo vivir. Cristo sí pudo vivir. Y nuestra obligación es vivir de acuerdo a Cristo. Y automáticamente se cumple la ley. Nuestra fe es confirmada porque vivimos y creemos en la vida que Cristo ya vivió. Y aunque ya no tengamos que cumplir la ley, porque Cristo ya la cumplió con nosotros, ahora tenemos que vivir de acuerdo y para la gloria de aquel que nos salvó. Y es para la gloria de Cristo. Por eso es que predicamos y enseñamos que nuestra obligación es parecernos a Cristo. Que nuestra responsabilidad es conocer a Cristo en su palabra. Y que nuestra vida glorifique a Cristo. Porque nuestra fe está en Cristo. Y solamente a través de Cristo tenemos vida eterna. Y Cristo fue quien cumplió la ley. Y la fe que tenemos en Él hace que la ley se cumpla. Como dice la Biblia aquí. Confirmamos. Nuestra fe confirma la ley que Cristo ya cumplió. No es por ley. Pero creemos que Cristo ya cumplió la ley por nosotros. Y no es por obras, no es por las obras de la ley, mucho menos como este joven rico. Ya hice todo lo que la ley exige, puras obras, sino es por fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿usted cree y ha creído que Cristo ha satisfecho su vida? ¿Hay satisfacción de Cristo en su vida, que Él ha pagado el precio que usted y que yo merecíamos pagar? ¿Creemos en ese Cristo que ya pagó en la cruz del Calvario nuestras iniquidades y nuestros pecados? Creemos que Él es nuestro Salvador. Pero también creemos que solamente caminando en ese camino podremos perseverar por la obra y por la gracia de Cristo Jesús. Confirmar la ley es vivir por gracia para llegar al cielo. Hermano, no es aceptar a Cristo una vez y se acabó. Es que Dios nos da la gracia para caminar en su camino. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos y no seguimos teniendo la capacidad de caminar en santidad. El problema es que la gente dice, tienes que caminar en santidad. El hombre no puede caminar en santidad si no es por la gracia de Dios que te da a ti para poder caminar en las obras que Él puso de antemano. No podemos. Por eso que la gente viene a Cristo y lo acepta y usted lo ve caminando como un pagano más. Porque el hombre piensa que él puede caminar su vida cristiana solo. No podemos caminar nuestra vida cristiana solos, hermano. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos la obra de Cristo y necesitamos la gracia de Dios para caminar en ese camino cristiano. Y así es como confirmamos la ley. Que nuestra caminar no sea por obras, sino por fe en Cristo Jesús. Cada paso que demos tiene que ser para la gloria de Cristo. Tiene que ser por gracia en Cristo Jesús. Porque no tenemos la capacidad, hermano, de cumplir lo que la ley exige. No podemos caminar o darnos el lujo de caminar sin Cristo. No podemos darnos el lujo de decir, bueno, ya acepté a Cristo, ahora yo puedo caminar solo desde aquí. Enséñame a caminar, Señor, me di mis 3 pasos como niños chiquitos y ya yo camino. Hermano, cuando su hijo aprendió a caminar, pues dio sus pasitos y ella caminaba. Pero déjelo que camine solo en la vida, hermano, se va a ir por todos lados, sin dirección alguna. Así es el hombre ingenuo que trata de caminar una vida cristiana sin Cristo. Él es el que nos da la capacidad y la gracia de vivir nuestra vida cristiana. Y así es como confirmamos la ley. Dios, Cristo,
satisface al pecador, Cristo satisface a Dios y Cristo confirma la ley en nosotros a través de la fe. Eso es lo que enseña Romanos, y eso es lo que es ser justificados por la fe. Que nuestra fe no comienza en Cristo. Nuestra fe comienza en Cristo y se mantiene en Cristo. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Llegará el momento en el que estemos con Él y ya no esperaremos nada porque estaremos con Él eternamente. Y ahí es donde concluye nuestra esperanza y comienza una vida eterna. Así es como Dios justifica al pecador, satisface la necesidad del pecador. Cristo satisface las demandas de Dios, pero también Cristo satisface la ley y nos ayuda a caminar en santidad. No podemos caminar en santidad sin Cristo. No podemos. Él es el que nos da la gracia para vivir en esa santidad. Le voy a invitar a que se ponga de pie.